Hay problemas de vieja data en nuestra vida que al pasar el tiempo, esas dificultades personales, familiares, de diferente naturaleza, al pasar el tiempo esos problemas se vuelven infranqueables, como enormes muros, al punto de que llegamos a creer que son sin solución. Cuando llegamos a ese punto, necesitamos pedirle al Señor que nos dé una nueva visión, nuevos ojos, para ver con una nueva mirada esos viejos problemas. Alguien escribió esto: el verdadero viaje hacia el descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener ojos nuevos. Esta frase se le atribuye a este filósofo Francis Bacon. El verdadero viaje hacia el descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener ojos nuevos. Una personalidad muy reconocida, Helen Keller, nació ciega. Ella escribió esto, es muy duro: siento lástima por la persona que teniendo vista no tiene visión. Helen Keller. Necesitamos ojos nuevos para resolver viejos problemas. ¿Cómo podemos tener ojos nuevos? ¿Cómo puede haber ese implante de nuevos ojos para ver con una renovada visión viejos problemas en nuestras vidas? Quiero compartir con ustedes uno de los personajes del Antiguo Testamento que está entre mis favoritos, y es Nehemías. Nehemías es reconocido como aquel hombre que sin ser ingeniero, ni constructor, ni haberse dedicado nunca a eso, ayudó a reconstruir los muros de Jerusalén que estaban destruidos por mucho tiempo. La historia bíblica nos dice que fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual destruyó Jerusalén, el templo, y derribó los muros de la ciudad santa en el año 586 antes de Cristo. Para aquellos de ustedes que tal vez no conocen esta parte de la historia de la humanidad, las ciudades antiguas necesitaban murallas. Dicho sea de paso, la razón por la que los españoles trasladaron la ciudad de Panamá, de la Panamá Viejo a la actual Casco Antiguo, fue precisamente porque Panamá Viejo no ofrecía topográficamente posibilidades de defenderla contra los ataques. Pero si usted recorre el Casco Antiguo, puedes ver los muros de la ciudad alrededor de San Felipe. Toda ciudad, para tener habitantes dentro de ella, necesitaba ofrecer seguridad. Las ciudades estaban amuralladas y tenían una puerta principal, la cual se cerraba
al anochecer y se abría con la luz del sol. Pasaron entre 90 a 130 años sin que los muros de la ciudad de Jerusalén fuesen reconstruidos. Sí, escuchaste bien. Ponte a pensar. Algunos historiadores dicen que fueron 91 años los que transcurrieron sin que la muralla de Jerusalén fuese reconstruida. Otros dicen que fueron 130 años. Bastante tiempo. Una ciudad sin muros era una ciudad deshabitada. Era una ciudad fantasma. Y entonces, ahí es donde aparece nuestro personaje Nehemías, el cual tenía un trabajo de gran responsabilidad. Estaba nada menos que de ser el probador de los alimentos y de las bebidas del mismísimo rey Artajerjes, el gran rey del imperio medo-persa. Lean conmigo, por favor, Nehemías, capítulo 1, y leeremos versículo 1 y 2. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Ok, detengámonos ahí en la lectura. Nehemías tenía un puesto de gran responsabilidad. No sabemos cómo llegó a esa posición. Imagínense ustedes, un judío ocupando la posición de copero, el probador de los alimentos. Ustedes saben la razón, ¿verdad? Porque se necesitaba que un rey tuviese una persona, no cualquiera, era una persona especial cuya labor y cuyo trabajo era, antes de que el rey comiera cualquier alimento o bebiera cualquier bebida, esta persona tenía que probar los alimentos por los peligros de ser envenenado. Era una amenaza real. Y entonces me pongo a pensar, ¿quién querría ese trabajo? ¿Aplicaría usted por esa posición? Se necesita copero. Deje su solicitud. Hay entrevistas. Buen salario. No hay seguro de vida, porque ninguna compañía de seguro le puede a usted asegurar su vida. Su trabajo es de alto riesgo. No sabemos cómo llegó Nehemías a esa posición, pero era el copero del rey. Claro que él tenía grandes recursos financieros por esa posición que él tenía. Y aquí entonces tenemos el primer paso en el proceso de adquirir nuevos ojos para ver con una nueva visión viejos problemas. ¿Cuál es el viejo problema que tenemos aquí? Los muros de Jerusalén. Por décadas estaban derribados.
Quizá hubo personas que dijeron, necesitamos hacer algo. Quizá hubo otros que dijeron, ¿y cuándo vamos a reconstruir? Etcétera, etcétera. Pero pasaron los tiempos, pasaron los años. Nadie hacía nada. Para este momento, cuando aparece la historia de Nehemías, entre 90 a 130 años habían pasado desde que los muros fueron destruidos por el imperio anterior, por Babilonia. Ahora está un nuevo imperio, los medo-persa. Nadie había hecho nada al respecto. Todo se quedaba en deseos, en ideas, pero nadie había hecho nada para que los muros se reconstruyeran. Al punto que muchos llegaron a pensar, es imposible, es una tarea imposible, nunca se va a reconstruir. Generaciones se habían levantado y habían muerto sin ver los muros de Jerusalén reconstruidos. Pero entonces aquí tenemos el primer paso que da Nehemías para adquirir una nueva mirada, para ver con nueva visión un viejo problema. Hacer la pregunta correcta. Ese es el primer paso. Hacer la pregunta correcta. Nehemías se encuentra con sus parientes y con sus amigos que llegan a la capital del imperio. Y entonces Nehemías hizo una pregunta. ¿Cómo pudo haber hecho esa pregunta? ¿Cómo pudo haber iniciado Nehemías su conversación con estas personas que lo llegan a visitar? Probablemente, si hubiésemos sido nosotros, habríamos preguntado por deportes. ¿Cómo fue Babilonia contra los bárbaros? ¿Cómo quedó ese partido? Tal vez habríamos preguntado sobre finanzas, sobre política, sobre la comida, sobre el viaje. Habríamos hecho un sinnúmero de preguntas, pero Nehemías hizo una pregunta. Y aquí viene un gran principio que yo deseo que aprendamos. Para obtener respuestas correctas, necesitamos hacer las preguntas correctas. Apréndase eso. Nehemías hizo una pregunta. Y vuelvo entonces a citar a nuestro conocido filósofo Francis Bacon, el cual dijo: una pregunta prudente es la mitad de la sabiduría. Interesante. Una pregunta prudente, la pregunta correcta, te da la mitad de la sabiduría. Y yo pienso, ¿y cuál es la otra mitad de la sabiduría? Tomar las decisiones correctas. Creo que es la segunda parte. Pero hacer la pregunta correcta te da las respuestas correctas para tomar las decisiones correctas. En el Nuevo Testamento encontramos grandes preguntas. Ponte a pensar, ¿cuáles son esas grandes preguntas que aparecen en el Nuevo Testamento? Podríamos recordar las dos preguntas que hizo Pilato, ¿se acuerdan? Dos grandes preguntas que hizo Pilato. ¿Qué es la verdad? Se la preguntó a Jesús. ¿Qué es la verdad? Es una gran pregunta. Y se paró frente a la multitud Pilato, y Jesús estaba a su lado, y él dijo: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Es otra de las grandes preguntas. Otra de las grandes preguntas podría ser la que hizo el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es otra de las grandes preguntas de la Biblia. Jesús preguntó a sus discípulos:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan? Se detuvo camino a Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? También Jesús hizo otras preguntas grandes. Por ejemplo, él dijo: ¿y qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es hora entonces de que nos detengamos y hagamos preguntas sobre nosotros mismos, a nuestros familiares y a nuestros amigos. La pregunta correcta: ¿qué cosas debo cambiar para ser un mejor esposo? ¿Qué debo cambiar para ser un mejor padre? ¿Qué debo hacer para ser un mejor hijo? También podríamos preguntarnos en oración: Dios, ¿y qué debo de hacer para manejar las finanzas de la manera que te honre y que te glorifique? Es necesario que nos detengamos a hacer esas preguntas. Anoche, mientras íbamos en el vehículo, hice esas preguntas a mi familia. No sé, yo le dije a mi esposa: ¿qué debo cambiar para ser un mejor esposo? Y hubo silencio, y entonces me dio lugar para hacerle la pregunta: ¿o quieres un nuevo esposo? Sí. Las preguntas que hagamos apuntan al objetivo de obtener nuevos ojos para mirar viejos problemas. Si quieres tener nuevos ojos para viejos problemas, debes saber escuchar atentamente. Y ese es el segundo paso que hizo Nehemías en ese proceso de adquirir nuevos ojos para viejos problemas. Y es que uno de los grandes obstáculos para adquirir una nueva perspectiva de nuestros viejos problemas es que no queremos escuchar. No queremos oír críticas. No queremos escuchar sugerencias. Porque solo nos queremos oír a nosotros mismos. Así es. Mi esposa me dice: ya sé que cuando no me quieres oír, subes la música en el carro. Quieres cambiar de tema porque no quieres escuchar. Y es que los hombres tenemos la reputación bien ganada, por ejemplo, de no ir al doctor. Los hombres, cuando tienen problemas matrimoniales, no van a ir a buscar consejería matrimonial. ¿Saben ustedes? Y siempre lo repito porque me ha impactado. Tengo 7 años de tener este ministerio de matrimonios. Y cuando yo hago anuncios y recibo llamadas, escuchen bien esto es la verdad. Recibo 10 llamadas, por ejemplo. Adivinen cuántas llamadas son de mujeres y cuántas son de hombres. 9 u 8 mujeres. 1 o 2 hombres llaman. Y es que yo creo que mi sobrina Tamara, la que se casó el año pasado, como que entendió bien este asunto y me dijo una vez: tío, cuando vaya a publicitar sus seminarios matrimoniales, vaya a los salones de belleza. Vaya donde hay mujeres, vaya a las lavanderías, a los lavamáticos, dele a las mujeres.
No lo entendí cuando me lo dijo hace varios años mi sobrina, pero por experiencia propia lo he confirmado. ¿Y saben qué? Cuando un hombre o dos me llaman, ¿saben ustedes para qué es que me llaman? Y les digo la verdad. Eso me impacta. Cuando ya sus matrimonios están destruidos, cuando ya están divorciándose, cuando ya están fuera de la casa. Nunca recibo una llamada de un hombre que me diga, mira, mi matrimonio está bien, pero yo quiero mejorar. Yo sé que puede haber cosas para mejorar mi vida matrimonial. Jamás. Siempre que un hombre me busca, ya está en divorcio. No queremos oír lo que es la verdad. Y esa es una tendencia humana. No nos gusta escuchar críticas. No nos gusta que nos señalen, que nos indiquen nuestros errores. No nos gusta. Es parte de nuestra naturaleza humana. Queremos oír lo que queremos oír. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, cuando escribe su segunda carta a Timoteo, él lo profetizó, hablando de la falsa doctrina. Él dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y la gente va a querer oír, va a tener comezón de oír, pero no de oír la verdad, sino de oír lo que les agrade. Y eso fue lo que me impactó, y tuve mi momento profético en la Avenida Central. Ya se los he contado, ¿verdad? Andaba con mi esposa y andaba con Carla Romero allá en la Central. Ellas entraron a una venta de tela, y yo pues me quedé ahí en la puerta, en la Avenida Central, y veo el remolino de gente. Así estaba la gente. Y yo me fui acercando para ver qué es lo que atrae la atención. Un brujo estaba en medio, tenía $1 y empezó a hablar y cómo podías tener más dinero, ¿verdad? Con el agua milagrosa que él te vende, es que tú puedes. Eso era lo que él quería. Y tuve mi momento profético, hermanos, un arrebatamiento. Única vez que lo he hecho. Y empecé a gritarles, si yo me paro aquí a predicar la palabra de Dios, ustedes no van a escucharme, ¿verdad? Pero este brujo les está diciendo un montón de mentiras y ustedes eso sí lo creen. Y la gente volteó a verme. Y el brujo quedó sin palabras y solo se echó a reír. Yo pensé que él iba a reaccionar, a decirme algo. Hermanos, me he sentido furioso. Me he sentido furioso de ver a la gente queriendo oír lo que les agrada, pero no la verdad, teniendo comezón de oír, pero escuchar solamente lo que les conviene. Necesitamos escuchar. Nehemías escuchó atentamente la respuesta que le dieron a la pregunta inicial. Y esto nos lleva al tercer paso en el proceso de adquirir nuevos ojos para ver con una nueva visión viejos problemas. El tercer paso. Lean conmigo Nehemías capítulo 1, versículo 4.
Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, noten esto. Al escuchar estas noticias, me senté. Entonces tenemos aquí que el tercer paso es precisamente tomar un tiempo de reflexión, de análisis, de meditación a conciencia sobre la situación. El proceso para adquirir una nueva mirada a problemas que persisten en mi vida es hacer la pregunta correcta, escuchar atentamente aunque no quiera oír, pero hay que escuchar, y luego sentarnos a orar, a meditar. Nehemías hizo ayunó buscando la dirección de Dios. Y es que nuestra tendencia es a actuar inmediatamente, es a hacer cosas sin tomarnos el tiempo para asimilar la información. Y este es el orden en que Nehemías hizo el tercer paso para adquirir nueva mirada, nuevos ojos hacia viejos problemas. Él lloró. Noten esto, el orden en que se menciona aquí. Lloró. ¿Y por qué fue que lloró? Por la calamidad en que estaba la ciudad de Jerusalén. Los muros derribados. El pueblo estaba en gran afrenta. Era una humillación. Lloró. Estuvo triste por unos días. Ayunó y oró. Noten el proceso. Noten el orden que expresa lo que hizo. Nuestra tendencia entonces es a actuar sin pensar. Los cambios, ¿saben qué? Los cambios radicales en la vida, los cambios duraderos, no son producto de la emoción. Cambios que son producto motivados por la emoción no duran. Es algo pasajero. Sin embargo, cambios donde se involucra la emoción, los sentimientos, donde uno asimila la situación, esos son los que van a durar. Para resolver entonces viejos problemas, no solo hay que entender los problemas, sino hay que sentir el problema. Y estas son entonces las reacciones emocionales que provocan o producen cambios radicales. Decir, por ejemplo, yo sé que con mis actitudes te he provocado sufrimiento. Sé que con mi conducta he provocado dolor. Yo quiero cambiar. Quiero ser diferente. No quiero seguir siendo la misma persona. Tenemos que sentir de verdad para que haya un cambio radical. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2 que cuando oyeron esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron, sintieron dolor, tristeza.
en su corazón. Escucharon, asimilaron la información, pero sintieron dolor. Tiene que haber un corazón contristado, entristecido, para que haya cambios de verdad en nuestra vida. De lo contrario, todo es temporal. Yo sé, me lo han dicho, ya lo he oído. Esas son respuestas que no son la solución al problema que persiste. La respuesta correcta es: mira, porque te amo y porque amo mi familia, voy a cambiar. Esa es la respuesta correcta. Los muros de Jerusalén habían estado derribados como 100 años. Y seguramente mucho se había hablado. Tal vez alguien hizo algún intento, pero nadie había solucionado el problema. Hasta el punto que la gente llegó a creer que los muros eran una tarea imposible. Viejos problemas que persisten en nuestra vida, se convierten en muros infranqueables. Matrimonios se destruyen, relaciones se rompen, el desánimo se convierte en una depresión permanente. Hay gente que por años vive deprimida, tomando medicina para calmarse, por años. Ahora, yo entiendo algo, y yo sé que en algunos casos se necesita compensar la química acá en el cerebro, y para eso hay unas pastillitas, pero depender de esta medicina, sin depositar en manos del Señor nuestros problemas, creo que no tiene sentido. Nehemías da el cuarto paso. Capítulo 2. Después de esto, ahí en Nehemías 1 hay una oración que él hace, y yo les animo a que lean esa oración tremenda que hace Nehemías. Pero veamos el capítulo 2, por favor, lean conmigo desde el versículo 1 hasta el 6. Sucedió en el mes de Nisán. ¿Cuál era el mes en que él recibió a sus amigos? Quisleu. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. En enero había Nehemías tenido esa conversación con los que llegaron de Judá, y en el mes de abril es que se da este incidente, cuando él está en la presencia del rey y él le va a dar la copa al rey. La probó y se la dio, y el rey le dijo: tú no eres la misma persona.
tú estás triste. Esto es un quebranto del corazón. Temí en gran manera, dice Nehemías. Decapitado. Si el rey tiene dudas, si el rey cree que hay un complot, este ya no es mi hombre de confianza. Nunca había estado triste en presencia del rey. Pero noten algo. Nehemías en enero recibe esta noticia y él lloró, él ayunó. Pasaron 4 meses Nehemías orando, ayunando, muy triste. Y no logró sobreponerse. Estaba ante la presencia del rey, entristecido por la calamidad, por la situación en que estaba Jerusalén, por los muros derribados. Estaba muy triste, su rostro no era el mismo. El rey lo notó. Nehemías se apresuró a decirle, a confirmar su lealtad al rey. No, Señor, viva para siempre. Pero ¿cómo no voy a estar triste, Señor? Mire lo que está pasando. Inmediatamente el rey le hizo un par de preguntas. Y Nehemías ya tenía las respuestas. Nehemías había hecho todo un plan. En el tiempo en que él se sentó a orar, a ayunar, a reflexionar. 4 meses. Cuando el rey le hace todas esas preguntas, Nehemías tiene las respuestas correctas. El rey le da autorización, le da todo lo que Nehemías pidió. ¿Y saben ustedes en cuánto tiempo se reconstruyeron los muros de Jerusalén? Algo que por 91 años o 130 años se había dicho que era imposible. 51 días. En 51 días fueron reconstruidos los muros de Jerusalén. Es tiempo de que nos sentemos como familia. Yo les animo a que hagan ese ejercicio como familia y que hagamos las preguntas correctas. Es tiempo de que escuchemos atentamente. Es tiempo de que tomemos un retiro, unos días para reflexionar y procesar la información, para sentir con el corazón lo que sienten aquellos que están siendo afectados por nuestra mala conducta, por nuestras fallas. Es tiempo de tomar las decisiones correctas. Preguntemos entonces, ¿qué debo cambiar para ser una mejor persona? Hagamos esa pregunta. Atrevámonos a hacer esa pregunta. Pero escuchemos. ¿Cuáles son las cosas que debo dejar para ser un mejor cristiano? Que no sea una pregunta retórica, que no sea una pregunta simplemente por preguntar, que la intención sea oír para implementar los cambios. ¿Qué debo hacer para ser un mejor cristiano?